Pasan 39 minutos de las 9 de la mañana, ya estamos en estudios con Eduardo Preve. ¿Cómo andamos, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos martes, muy buena Semana Santa, de turismo, de criolla, de la vuelta ciclista. No me queda más. Del monte, diría, porque mi padre dice Semana del Monte, pues cuando se va al monte allá al lado de la Arapey. Poco santa para vos, Eduardo. Poco santa para vos. No, un poco normal. Mire, vamos a decirlo. Sí, poco santa. Yo no soy creyente. No, claramente. No, pero sí, voy a contar una anécdota. Estuve hace 5 o 6 años en los lugares sagrados del cristianismo. Fui a el lugar donde nació Jesús, efectivamente, en Belén. Estuve dentro de la basílica donde nació Jesús, que hay una iglesia ahora. Está anonadada con este comienzo de columna. También ahí donde lo acompañaron en los primeros días los Reyes Magos. Después me fui a Nazaret, sí, ¿no? Donde está todavía ahí. Arqueológicamente hicieron una reconstrucción, buscaron y encontraron la casa de María y de Pedro, o sea, perdón, José. Sí. Perdón, José. Estuve en el río Jordán, donde se bautizó Jesús. Fui también al Mar de Galilea. Y bueno, obviamente en Jerusalén, ¿no? Donde está el Santo Sepulcro, que se dice, bueno, que allí fue enterrado Jesús. Y obviamente también hice el recorrido por curiosidad periodística también. ¿Y no te motivó a meterte en el mundo de la fe? No. Mi única fe que tengo es fe periodística. Que no descansa ni Semana de Turismo. No descansa en Semana de Turismo, Semana Santa. Pero no, y una cuestión importante, y está bueno, no es una reflexión de esta semana de nada, pero quienes no somos creyentes, ¿no? El estar en Jerusalén, cuando estuve ahí, que fui varias veces, debo confesar que, claro, ahí hay una confluencia de las tres religiones monoteístas más fuertes, ¿no? Sí. Está el muro de los lamentos del judaísmo. Arriba está la explanada de las mezquitas, donde está una de las 3 mezquitas más importantes para el Islam. Y obviamente que ahí está el Santo Sepulcro y están las iglesias donde se dice que fue enterrado Jesús. Entonces, seguramente hay en toda esa construcción de piedra ¿no? Hay muchísima energía. Exacto. Y sí es verdad, lo debo decir, que y ya vamos a entrar en la tapadita de hoy, que nada tiene que ver con esto, pero sí que se siente una energía especial. La verdad, desconozco absolutamente qué es, si es por los rezos del judaísmo, si es por los rezos de los musulmanes, si es por los rezos de los católicos, pero ahí se ve que el cuerpo desprende una energía y la absorbe la piedra, las construcciones que están ahí, ¿no? Algo similar pasa en las iglesias, ¿no? Hay como una energía especial, obviamente menor medida. Yo no soy creyente tampoco, pero me parecen arquitectónicamente me parecen fabulosas las iglesias, entonces soy de visitarlas y hay como una energía importante. Sí. Bueno, vamos a otra tapadita de hoy. Vamos. Que dista bastante de lo que puede ser una religión, una experiencia religiosa. Y vamos a compartir hoy con ustedes y con toda la audiencia audios inéditos y fragmentos de lo que fue el pasado 4 de marzo, ahora hace 20 días, la ampliación de imputación contra Carlos Taroco y el juicio abreviado contra Carlos Taroco. Recordemos que Carlos Taroco fue el famoso policía, no era un policía cualquiera, sino que era director del CONCAR y uno de los responsables de la Oficina de Información de Inteligencia Carcelaria, que fue el que armó toda la trama para tratar de salvar a Penades. Y de esa hora y 54 minutos que dura la audiencia, celebrada el 4 de marzo, que vamos a compartir ahora en minutos audios inéditos. Primero queremos comentar que accedimos al audio entero gracias a un petitorio que hicimos por escrito, como nos pidió, porque esto ya está en el juzgado de ejecución de 8º y 9º turno de ejecución y vigilancia, ¿no? A cargo de la jueza Ana de Salterain.
queremos agradecer a la jueza la celeridad con la cual nos respondió el viernes este viernes pasado, antes de comenzar el asueto de toda la semana. Ahí presentamos un escrito pidiendo los audios porque hay una circular de la Corte en la cual dice que se puede acceder a los audios de las audiencias siempre y cuando no sea reservado. En este caso no fue decretado reservado la parte del juicio abreviado. Agradecer a los funcionarios de allí que, bueno, tuvieron que soportarme durante casi 3-4 horas en baranda esperando por el audio, ante mi insistencia, la correspondiente presentación de la carta, la correspondiente actuación de la actuaria y también de la jueza, a la espera de la autorización formal. Hechas estas salvedades, bueno, me puse a escuchar, ¿no? Esa hora 50. Esa hora 50. Y la verdad que, por un lado, quedé absolutamente sorprendido de todo lo que logró reunir la Fiscalía de Pruebas y de lo que fue toda esta ingeniería, este plan que armó el ex senador Gustavo Penades con Carlos Taroco como líder de ese equipo, ¿no? Porque ahora vamos a ir repasando, pero hay desde infiltraciones en la propia policía por parte de policías, hay traslados de reclusos de una cárcel a otra porque eran presuntas víctimas de Penades. Ellos iban armando un esquema donde, bueno, decían, no, Preve está detenido en la unidad 8, se lo hacía llevar Taroco al Comcar. ¿Para qué se lo hacía llevar? Había 3 posibilidades: o los amedrentaba o trataba de silenciarlos, lo dice la propia fiscal, la vamos a escuchar, o les ofrecía cambiar el testimonio, porque algunas de las presuntas víctimas o víctimas de Penades estaban presas en algunas cárceles porque habían incurrido en conflicto con la ley con posterioridad a los hechos después de haber sido víctimas de Penades. Bueno, también queda claro a lo largo de toda la argumentación de la fiscal que Taroco recibió varios pagos de Penades. Taroco también, en una cosa que parece absolutamente insólita, utilizando su cargo de director de Comcar y jefe de una de las unidades de inteligencia penitenciaria de la policía, le da libre a parte de su equipo policial en el horario que tenía que trabajar para que investigaran a las presuntas víctimas de Penades, y además le da dinero para que se sientan incentivados. También hay otra cosa que es realmente increíble. Esto yo la verdad que por eso me parece que acá todavía hay algunos cabos que quedan sin atar, y como que vamos a ver a lo largo del programa que hay, de la columna de hoy, que hay evidentemente personas que debieron colaborar en este esquema que no han sido detectados todavía por Fiscalía, porque Taroco, en uno de los casos, logra que una presunta víctima que estaba por recuperar su libertad, que estaba en Punta de Rieles, lo hace trasladar al Comcar, lo pone en la celda con su padre como forma, bueno, de mostrarle que tenía poder y que esa presunta víctima de Penades podía llegar a cambiar su testimonio y testificar a favor de Penades. Pero no solo hace eso, ¿no?, sino que logra que esa presunta víctima salga antes de la cárcel. A ver, por lo general, no, cuando se cumple la pena son los jueces de ejecución que dicen, bueno, fulano de tal cumplió la pena, está libre. Pero ¿qué hizo Taroco según la Fiscalía? Hizo cierto arreglo del tiempo de trabajo realizado por esa presunta víctima para computar mayor cantidad de días de redención de la pena, ¿no? Entonces, bueno, también Taroco ordenaba requisas y aprietes, así lo dice la propia fiscal en la audiencia. Otro dato llamativo es que ese equipo que lideraba Taroco recibía información del Instituto Técnico Forense y de Policía Científica sobre las presuntas víctimas de Penades. O sea, estamos hablando de varias de una red que estaba infiltrada prácticamente en todo el Ministerio del Interior, ¿no? E incluso este Instituto Técnico Forense que no depende del Ministerio del Interior, ¿no? Todo con el fin de
buscar información de las presuntas víctimas de Penades. Incluso en un momento la fiscal se llega a preguntar, porque recordemos que de todas las víctimas, de las 9 víctimas comprobadas, en realidad son 11, pero de las 9 víctimas que todavía se mantienen en el anonimato, solamente una de ellas llegó a través de una denuncia policial y que había planteado la denuncia en la policía y que tuvo que ir a Fiscalía a denunciar porque nunca esa denuncia policial había llegado a Fiscalía. Y la fiscal, cuando entra a ver la magnitud de la influencia de Taroco dentro de este esquema de corrupción policial, se pregunta si la policía no pudo haber borrado denuncias de otras posibles víctimas de Penades, ¿no? Y también a uno le queda la impresión, después de escuchar esta audiencia, si, como decíamos, si no hay otras personas, ¿no?, que hayan actuado junto con Taroco. A ver, hay 4 o 5 que ya fueron imputados por este caso, pero hablo de otras jerarquías policiales, porque, como vamos a ver, no creo que sea fácil trasladar de una cárcel a otra a un preso, ¿no?, sin la anuencia, claro, de otro jerarca policial. Tampoco creo que sea fácil que un funcionario policial que esté en policía científica le envíe una información a Taroco o a su equipo sin la anuencia de su superior, ¿no? Que toda esa parte todavía no se ha investigado. Pero vamos a empezar por partes y comenzamos con el primer audio, el primer fragmento de esta audiencia celebrada el 4 de marzo, hace muy poquito, donde en primera instancia la Fiscalía lo que iba a hacer era la ampliación de la imputación para Carlos Darwin Taroco das Chagas, que es quien, el ex jefe de Comcar y director de la Oficina de Información e Inteligencia Carcelaria, que termina siendo imputado por un delito continuado de asociación para delinquir, cohecho calificado agravado con reiteración real, reiterados delitos de revelación de secreto agravado, todos en régimen de reiteración real. Pero acá escuchemos a la fiscal, ¿no?, Alicia Gione, que comienza a desentrañar cómo era el plan que había urdido Penades con Taroco. Surge claramente que organizan una investigación alrededor de las víctimas, decíamos, de Mastro Pierro y de Romina Papazo. Buscaron información de otras víctimas utilizando el sistema de gestión policial y el I2, que es un programa policial con el que se hace ese diagrama, y también ingresaron en otras partes del sistema de gestión policial para sacar información. Al advertir esta fiscalía el contenido de esa conversación o de ese plan que se comienza a ejecutar ya en los primeros días de mayo del 2023, y se mantenía hasta la fecha, o por lo menos hasta la fecha de incautación del celular y de detención de Taroco, es que por eso se solicita la detención de Taroco. En ese entonces, como decíamos, era el director del INAR de la Unidad 4 y también tenía participación en la Oficina de Información Táctica. En esa investigación se reunieron importantes evidencias sobre la trama que armaba Penades con sus colaboradores, entre otros el imputado aquí presente. Reunida entonces información que consideramos suficiente, solicitamos la detención del imputado y luego la formalización. Del contenido del celular de Taroco surge claramente todo el plan que armaron y quienes participaron en el mismo. Y además, como decíamos, nosotros ya teníamos incautado el celular de Penades, el celular de Mauesín y el celular del policía Federico Rodríguez, por lo que entre el contenido de evidencias de uno y otro también fuimos haciendo comparaciones y fuimos encontrando los mensajes de ida y de vuelta y las diferentes respuestas. Bueno, acá vemos cómo la fiscal comienza un poco, hace la historia de desde cuándo estaban atrás de Taroco, porque había observado, había obtenido información de que estaban armando este plan para tirar abajo todo el relato de las víctimas, ¿no? Y la fiscal ahora sigue explicando en esta audiencia celebrada el 4 de marzo en qué consistía exactamente el plan.
El plan o la trama consistía en investigar víctimas, en especial, y averiguar todos sus vínculos, es decir, todas las personas que se iban vinculando con ellos. Para ellos hicieron seguimiento en distintas calles de las víctimas, vigilancias de sus domicilios, para obtener información de sus vidas privadas, de quiénes eran las personas con las que se vinculaban, de intentar averiguar quiénes eran las otras víctimas de la investigación que habían denunciado a Penades. Bueno, acá queda bastante claro entonces de cómo estaban armando toda esta estructura y ya tenían, ¿no? En ese famoso, iban con los seguimientos y cruzamiento de datos, iban armando el famoso que se llamó flujograma en su momento, que se encontró en el celular de Penades y también en el celular de Taroco, y buscando, ¿no? En el centro estaba una de las presuntas víctimas, una de las víctimas, en realidad no era la presunta, una de las víctimas, iban sacando todos los cruzamientos, la información, ¿no? Accediendo a sistemas de gestión de seguridad pública, al sistema también de gestión de personas privadas de libertad, entre otros un montón de cosas para armar ese famoso flujograma. La fiscal cuenta y relata que ya había una relación directa de Taroco con Penades e incluso intercambiaban nombres sobre las posibles víctimas. Y acá viene, en esta parte, el relato de la fiscal, cómo ella cuenta que Taroco, siendo director de Comcar, hacía trasladar hacia su cárcel a presuntas víctimas de Penades para tratar de lo que decíamos, de amedrentarlos, silenciarlos o que cambiaran su relato. En esa búsqueda de víctimas también, además, ellos iban poniendo esos vínculos que iban hallando, por ejemplo, en un seguimiento de un supuesto control policial. Si una de estas víctimas iba en el auto con otras personas, esos nombres tomaban la información y las vinculaban en ese flujograma. También logramos de las evidencias ver que la búsqueda de víctimas también se hizo fuera y dentro de los centros de reclusión. Fuera, como decíamos, en el seguimiento de estas dos víctimas, y dentro, aprovechando la calidad de director que tenía Carlos Taroco de uno de los principales centros carcelarios y la autoridad que tenía respecto de su cargo. Iban intercambiando información de nombres y de vínculos también con el imputado Penades y con sus ayudantes, y así llegaban a algunas personas que se encontraban el año pasado recluidas en distintos centros carcelarios, no por estos delitos, sino por X delito, porque precisamente algunas de las víctimas del imputado Penades son personas vulnerables, o de las que, aprovechando esa vulnerabilidad, también explotaba en principio hasta las evidencias que tenemos el ex senador. En ese sentido, Taroco, ostentando ese cargo, decíamos, podía acceder con facilidad a estas presuntas víctimas. Decimos presuntas porque algunas de ellas no eran víctimas en nuestra investigación, sino que ellos las indicaban como víctimas, y ordenaba o coordinaba con otros compañeros sus traslados a una u otra cárcel, generalmente a la unidad de donde él era director, y luego que los tenía allí trataba de silenciarlos o de amedrentarlos de alguna manera, o ofrecerles algún intercambio para que declararan a favor de Penades. Escucharon esta parte final del relato de la fiscal, ¿no? O sea, que Taroco coordinaba con otros jefes de otras cárceles el traslado de presuntas víctimas de Penades o de víctimas hacia el Comcar, ¿no? Con el fin de amedrentarlos, silenciarlos o que cambiaran el relato. Evidentemente, por la jerarquía que tenía Taroco, queda algunas interrogantes abiertas sobre si conocían los otros jefes. Si los otros jefes conocían o no para qué iban a ser trasladados, si existía o no existía una autorización de algún jerarca superior para estos traslados, ¿no? O sea, está mal de todas maneras, ¿no? Si conocían o no conocían, porque claro, de todas maneras tenés que preguntar el por qué, te tienen que... Por el momento la Fiscalía, son preguntas que se hacen, todavía no ha logrado confirmar si
otros jerarcas tenían participación o no dentro de lo que es todo este plan y este esquema que habían armado Taroco con Penades. Un dato no menor era que Taroco recibía dinero de Penades para hacer todas estas gestiones. Me reuní con mi equipo, son 3, más conmigo sumé a Marcos, hace referencia a Quiñones, que ya está condenado. Les hablé de la reserva de este trabajo, les dije que los elegí por ser buenos en esto y por reservados. Les dije que ahora somos el equipo del hombre y que los gastos están costeados y ellos serían los del equipo, y lo que necesitan o lo que sea me pidieran. Puse otro más, pero solo para el rastreo y la colección de datos del equipo. Entendemos que que el imputado aprovechaba para sacarle plata al hombre, como ellos mismos decían, oportunidad en que podía, así por eso hacía de nexo cuñas y le pedía el dinero a él. Bueno, aparecen otros nombres que sobre los que ya habíamos hablado, como el de Cuñas, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Alguien que se mantiene al margen y que mantiene su, pese a que aceptó un abreviado, mantiene que es el cargo. Que es absolutamente inocente, claro, y que en realidad conoció en un par de asados únicamente a Taroco, y que todos los mensajes de él que figuran han sido, dice él, que han sido reenviados según argumentos la defensa en el abreviado, ¿no? Pero miren esto, otra parte, ¿no? Taroco, o sea, utilizó horas del Ministerio del Interior, ¿no? Sus policías, en vez de estar trabajando para la seguridad de la ciudadanía, los ponía a trabajar en este plan, ¿no? Porque les daba licencia para que siguieran a las presuntas víctimas o trabajaran en el famoso flujograma. Taroco continúa hablando del dinero con Cuñas y le dice, mañana les doy más plata y algo de licencia para que se dediquen a él, o sea, licencia a nivel policial para que se dediquen de pleno al plan. Les di para ellos $150 para mantenerlos motivados y así entregados, y le compré ropa para el galán, intentando demostrar que los mantiene motivados con la entrega de dinero o la compra de ropa. Vamos a explicar lo que es el galán. El galán le llamaba a la gente Federico Rodríguez, porque, siguiendo el plan que habían armado, Federico Rodríguez tenía que invitar a salir intentando demostrar que tenía alguna intención, alguna relación en especial con él, y de esa forma tratar de sacar la información de las víctimas. Como vemos acá en el relato, la fiscal Elisa Scioni cuenta que algo que se había conocido en su momento, que parte de la estrategia del equipo de Taroco fue que este agente, que también fue imputado por esta causa, se acercara a una de las víctimas para ver si lograba información de otra de las víctimas o si lograba que esta víctima cambiara su relato, ¿no? La fiscal sigue detallando el plan a lo largo de esta audiencia celebrada el 4 de marzo, ahora nomás. Habla que el plan fue costeado por Penades, e incluso la fiscal llega a hablar de que detectan policías infiltrados sin autorización judicial y también detectan el apriete de víctimas. El plan fue costeado obviamente por Penades, refiriéndose en múltiples chats a los pagos que hacían. Después, en otro chat, por ejemplo, dicen, capaz le pido más plata porque al argentino le tengo que dar algo, vemos lo que necesitamos. Y Cuñas le contesta, por la plata no hay problema, acá lo que cuenta es el honor del amigo, eso vale más que nada. En otra ocasión le dice Taroco, viste que estamos metidos ahí, que esto es un trabajo de inteligencia, refiriéndose a los policías del equipo. Tengo a mi policía como infiltrado, ¿no? Jugando a una especie de agente encubierto, aunque sin ninguna autorización judicial ni conocimiento de ningún fiscal. Continuamos con el seguimiento que Taroco le hace a más. Le informa a Cuñas, yo en archivo mandé a buscar las declaraciones de ambos, utilizando su cargo y los sistemas informáticos policiales trataba de llegar a las víctimas y a las declaraciones de las mismas.
También, como decíamos, en este similar modus operandi, hablando de lo que pasaba con reclusos y otras, las víctimas intercambiaban fotos de información privada, se coordinaban para apretar, era un término que ellos mismos usan en los mensajes, para apretar a jóvenes privados de libertad que eventualmente podrían ser víctimas de Penades, porque algunos de ellos habían sido amigos de algunas de las víctimas. En una ocasión, por ejemplo, Taroco le dice a Cuña: ya estamos en un rato para apretar al preso. Ya estamos para apretar al preso. El ex director del Comcar, ¿no?, en un mensaje que leyó ahí la fiscal, hablando, apretar al preso era porque podía tener información de las posibles víctimas de Penades. Pero, y no solo hace referencia a que tiene información de las víctimas, ¿no?, sino que también lo que le llama muchísimo la atención a la fiscal, a este trabajo de investigación que hizo la fiscalía, es que el equipo que había armado Taroco no estaba conformado únicamente por 4 o 5 policías, ¿tá?, que eran los que dependían directamente de él. Incluso él sumaba algún policías que han sido todos formalizados por esta causa, sino que también le llama la atención a la fiscalía y a la investigación de la fiscal Alicia Gione que Taroco recibía información de policías que estaban en el Instituto Técnico Forense cuando iban a alguna de las víctimas a declarar, porque declaraban allí, y también de policía científica. No solo querían información sobre las víctimas, sino que también querían acordar que declararan a favor del senador en contra, y de Mauricio en contra de la causa, es decir, como parte de la trama. Así continuaban en este plan de apretar a algunos jóvenes reclusos. Y por eso el imputado Taroco, en otro mensaje, le dice a Cuñas: ayer mandé a hacer requisa, hoy vamos a tratar de apretar al pibito. Bueno, actitud claramente abusando de sus funciones, aprieta a uno de los reclusos, eso surge de su propio celular, que efectivamente hace la requisa en una de las celdas, que luego lleva al recluso a una reunión adentro del centro carcelario, donde, bueno, le propone parte de la trama, etc. Nos referimos al joven del que ya relataba. Como decíamos, también en esa red de información buscaban información del propio ITF en alguna oportunidad en que fue declarada alguna víctima. Bueno, desconocemos cómo fue, si fue con la guardia de la puerta o cómo fue, pero también recibía en su celular, intercambiaba mensajes como: hay una víctima en el ITF, seguramente estaba para alguna prueba o para declarar. Y también recibían, lamentablemente, alguna información de policía científica que me refiero que la recibía Taroco, por ejemplo, en alguna vez que mandamos a analizar un DVR ¿Se dan cuenta del entramado y de la gravedad de la corrupción policial de la que estamos hablando? Que quedó al descubierto únicamente una parte, o sea, quedó al descubierto Taroco y estos 4 o 5 policías, ¿ah?, que conformaban ese equipo, que se supo los nombres. Pero todavía se desconoce quiénes eran los policías del Instituto Técnico Forense que ayudaban a Taroco, que le pasaban información a Taroco, quién era el policía de científica, también era quién era que autorizaba los traslados de los presos, ¿no? O sea, hay cosas que nunca las vamos a saber. Bueno, la fiscalía está investigando, ¿no? Y la fiscal quiere llegar al fondo de la cuestión. Todavía queda por delante el juicio contra Gustavo Penades, ¿no?, que seguramente puedan surgir de acá a esa instancia. Ahora, el 8 o el 10 de abril, se vence lo que es la primera parte de la prisión, la prisión preventiva de Penades. Seguramente va a ser extendida, porque va a haber un pedido de la Fiscalía en ese sentido, y también va a haber un pedido de todas los abogados de las víctimas de Penades en ese sentido, ¿no? Todo esto que viene relatando la fiscal, desde los aprietes en la cárcel, el dinero que recibía Taroco, el entramado, es aceptado por el propio Taroco, ¿no? Y ahora lo vamos a escuchar, ¿no?, porque la fiscalía en esa audiencia, que era la audiencia de ampliación de la imputación contra Taroco,
Taroco llega a un acuerdo que lo permite, el nuevo código del proceso penal permite esto, ¿tá? Y vamos a ver de todo lo que la Fiscalía acusa a Taroco y que Taroco acepta. Y el acusado va a aceptar los hechos que se le atribuyen, así como los antecedentes de la investigación y la calificación delictual de un delito continuado de cohecho calificado agravado y de asociación para delinquir agravado, en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secreto agravado. Todo eso de conformidad con los artículos 150, 151.4, 158, 163, 163 ter del Código Penal, todos ellos en calidad de autor, aceptando la pena de 3 años de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida, 3 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, de conformidad con el artículo 158 del Código Penal, una multa de 51 URs, de conformidad con el 158 del Código Penal, y que se le condene a la reparación patrimonial para las víctimas identificadas con las letras B, C, D, E, G, H, J. Equivalente a 2 ingresos mensuales del condenado, o en su defecto 12 salarios mínimos, eso de conformidad con el artículo 80 de la ley 19.580. Respecto a esto último, Taroco tiene que pagarle durante 12 meses un sueldo equivalente a lo que ganaba a cada una de las víctimas. Ayer nos informaban que por el momento Taroco no ha hecho efectivo ninguno de esos compromisos que hizo con las víctimas, que son, por el momento son 11 víctimas. Tiene que pagarle a cada una un sueldo equivalente a lo que él ganaba, ¿tá? O sea que por lo tanto tiene que pagarle por mes 11 sueldos, porque son 11 víctimas, ¿no? De acuerdo a lo que decían ahí, bueno, más allá de los 3 años de prisión que debe cumplir, pero esta información era que por el momento Taroco no ha hecho efectivo el pago al cual él se había comprometido. Se compromete. Ahora lo vamos a escuchar incluso porque la jueza, ya llegando en la parte final de la audiencia, le informa a Taroco que puede ir, si él quiere, puede ir a juicio o acepta todos estos cargos y todo esto que él había cometido, a lo que él reconoce. Si incluso vamos a ver que primero él dice: reconozco mis errores, y la jueza le insiste no, que tiene que decir que reconoce los delitos. Esto es en el marco de una negociación, de un acuerdo. Los delitos que se le imputarían permiten que se siga esta estructura y de alguna forma, como uno lo llama, bueno, esto cierra acá el conflicto que usted tiene con el sistema penal. De alguna manera, este es el proceso que usted acepta y quiere. ¿Es así? Es así, doctora, sí. Voy a honrar el acuerdo. Dice, voy a honrar el acuerdo, que todavía, según la defensa de las víctimas, todavía no honró. Ahora sí, inmediatamente después de esto, que él dice voy a honrar el acuerdo y acepta el abreviado, él admite sus errores y dice voy a pagar por ellos. Sí, doctora, reconozco mis errores y voy a pagar por ellos como corresponde. No está de más también, la nobleza obliga muchas veces a las personas que he dañado pedirle disculpas. Y bueno, y a partir de ahora terminar esa etapa que es de mucha exposición, y bueno, tratar de estar lo más tranquilo posible, cumplir mi pena y terminar lo mediático, lo de la prensa y todo esto. Para que quede claro, está perfecto lo que refiere en cuanto al reconocimiento de los errores, pero concretamente el reconocimiento de los hechos es algo que sí acepta, ¿cierto? Acepto. Ahí dice, o sea, el reconocimiento de los hechos es algo que sí acepta. Los hechos es todo lo que veníamos relatando, ¿no? Claro. Absolutamente todo. Desde, o sea, los aprietes, la conformación del equipo, que recibió pagos de penadez, que infiltró policías, que licenció policías, que hizo trasladar presos, ¿no? Él también aceptó pagarle, y una precisión, tiene que pagarle 12 sueldos a cada víctima y son 9 víctimas. Son 9 las víctimas y le tiene que pagar 12 sueldos, ¿no? Por el momento no ha pagado nada. Esto fue recién el 4 de marzo, ahora bastante fresquito, ¿no? Pero bueno,
esto era parte, estos audios inéditos, lo queríamos compartir con ustedes, ¿tá? Y bueno, y dejar planteado sobre la mesa que la Fiscalía va a seguir investigando porque, bueno, estos traslados debieron contar con la complicidad seguramente de algunas otras jerarquías policiales, y también, bueno, hay que ver si hay otros policías involucrados en este tema. Eduardo, muchas gracias. No, de nada, y que terminen muy bien la semana. Muchas gracias.